Hacia el año 1400, en Florencia, surgió un movimiento cultural humanista que sirvió de transición entre el medioevo y la Edad Moderna, trayendo consigo una renovación del pensamiento, las artes y las ciencias. Este movimiento lo conocemos hoy como el Renacimiento. Esta época resultó ser el renacer de la cultura grecorromana, provocando diversos cambios de ruptura social y artística. Este movimiento se caracterizó principalmente por la serenidad en las obras de arte, la transición a un nuevo ordenamiento social, una nueva manifestación de lo divino, un reimpulso de la investigación científica. Durante esta época se da la separación de los conceptos de arte y artista, se inventa la imprenta, se vive el giro copernicano, pasando del teocentrismo al heliocentrismo. Hay una reinvención del Imperio Romano para adoptarlo como una insignia propia, y además aparece el concepto de mecenas, dando inicio al trabajo del artista por encargo. A su vez, los pintores y escultores empiezan a interesarse por mostrar la desnudez, trayendo consigo un descubrimiento de la perspectiva y un amplio estudio de la anatomía. Este movimiento tuvo lugar al término de la Edad Media, a partir del siglo XV. Sin embargo, numerosos historiadores fechan sus antecedentes tempranos en los siglos XIII o XIV. Su punto de partida fue una época marcada por el debilitamiento del poder eclesiástico, a causa de la Reforma Protestante y de la caída del Sacro Imperio Romano Germánico. Además, se desarrolló una pronunciada crisis económica que acusaba el fin del modo de producción feudal, lo cual trajo consigo un decaimiento en las artes y la ciencia. En medio de la decadencia medieval, muchos centros de poder europeos buscaron refugio en un nuevo modelo de Estado, comandado por un autoritarismo monárquico, así como las artes buscaron refugio en la antigüedad clásica. El Renacimiento constituyó una ruptura en la historia de la arquitectura. La arquitectura renacentista se centra principalmente en el ser humano tal y como lo proponía el humanismo naciente. Se nutrió de diferentes artes y técnicas, gracias a lo cual se pudo descubrir la perspectiva, quizá el rasgo más notable del periodo entero. Dado que los arquitectos renacentistas aspiraron a lo clásico, pero no a lo neoclásico, se permitieron la experimentación y la innovación en cuanto al legado antiguo y medieval, del cual tomaron y reinterpretaron a su antojo. Aproximadamente hacia los 1600, en contraste al Renacimiento, surgió el arte barroco, trayendo consigo un cambio en la manera de concebir el arte. Este estilo se destacó principalmente en las artes y se caracterizó por lo recargado, la expresión de las pasiones internas, la extravagancia, el detalle y el exceso de ornamento. Surgido en una época de tensiones tras la Reforma Protestante, la Contrarreforma y el auge de las monarquías absolutistas, el barroco se dio en Europa Occidental y en algunas de sus colonias, como Latinoamérica, a partir del siglo XVII tras el Renacimiento. Entre sus principales características y aspectos que lo diferencian del Renacimiento, podemos resaltar: el barroco estuvo teñido por el pensamiento, la asimetría y buscaba reflejar pasiones y despertar emociones. Exaltó los valores de la religión y de la monarquía. Produjo obras ostentosas y elegantes. Este periodo se caracterizó por hacer foco en los detalles y generar piezas exuberantes, llamativas y recargadas. También representó pasiones. Los artistas de este periodo buscaron despertar emociones en los espectadores o lectores, con características como el uso del claroscuro, la búsqueda del realismo, el uso del movimiento y la asimetría, y el uso de la profundidad. La pintura barroca fue una de las expresiones artísticas más desarrolladas durante el movimiento y que mayor diversidad exhibió. La arquitectura barroca estuvo muy influenciada por el contexto político y religioso del siglo XVII. Por un lado, la Reforma luterana trajo como respuesta una contrarreforma católica, que buscó a través de la construcción de iglesias y catedrales mostrar el poderío de la fe católica y su grandeza. Así se construyeron emblemas como la Basílica y la Plaza de San Pedro en el Vaticano. Algunas de las principales características de la arquitectura barroca fueron el exceso de la ornamentación y una construcción y decoración con muchísimos detalles. Buscó reflejar el movimiento y el dinamismo que se evidenció en el uso de la línea curva y la incorporación de cúpulas, arcos y columnas entorchadas. Estableció una relación muy estrecha con otras disciplinas artísticas al incorporar estatuas, fuentes, estucados y frescos. Ambos movimientos nos reafirman una vez más que el arte siempre está estrechamente vinculado con el contexto histórico y social de la época. Porque a raíz de eso es que surge el arte, a manera de ruptura y un orden dentro del desorden, una oposición a lo establecido. Igual se comporta la espacialidad. Si no es por el contexto, entonces ¿por qué surgirían los cambios?
Una vez más, la historia nos muestra que el arte siempre será partícipe y tendrá su lugar importante en el transcurrir de nuestra historia.